Bueno, nada, dado que ya somos varios y por el respeto al tiempo de todos, damos comienzo bueno, seguirán sumando en el correr de los minutos. Primero que nada, buenos días y gracias por sumarse a esta nueva charla que estamos haciendo desde el banco. Mi nombre es Victoria Isidro, soy líder de productos de inversión del banco. La idea de hoy, como recibieron la invitación, es presentarles el nuevo producto que lanzamos sobre fines del año pasado junto a Itaú Asset Management, que es la administradora de fondos del banco, que se llama Itaú Liquidez Pesos. Se trata de un fondo de inversión que está pensado para hacer crecer nuestros ahorros, que invierte 100% en letras de regulación monetaria de corto plazo, que por lo tanto tiene un bajo nivel de riesgo y gran liquidez. ¿Tá? Pero para conocer más de fondo este fondo y a Itaú Asset Management nos acompaña Sebastián Canelli, que es Portfolio Manager del fondo. Antes de darle paso a Seba, les recuerdo que pueden ir haciendo todas las preguntas que les vayan surgiendo a través del chat de preguntas y respuestas y sobre el final de la charla vamos a dar un espacio para responder las mismas. También les recuerdo que el fondo ya se encuentra operativo en la web, así que los invito a que puedan conocerlo y hacer su simulación y que nos hagan llegar todas las dudas que tengan. Ahora sí, Seba, te paso la palabra. Hola a todos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hoy le vamos a estar presentando un poco lo que es Itaú Asset Management, lo que es este fondo, como comentaba Toya, y en qué contexto es en el que operamos con el fondo, para que entiendan un poco más la inversión y haga un poco más de sentido para ustedes todo lo que hacemos. Bueno, nosotros somos Itaú Asset Management, que somos la administradora de fondos de inversión de Itaú en Uruguay. Actualmente lo que hacemos es emitir fondos de inversión y administrarlos, y ya en el portafolio de productos tenemos al primer fondo, que es el fondo Itaú Liquidez Pesos, que es un fondo en el que invierte en letras de regulación monetaria, que es deuda emitida por el Banco Central del Uruguay en pesos uruguayos y de plazos cortos. Ahora voy a tratar de explicar un poco en el contexto en el que se da la emisión de estas letras de regulación monetaria, el mercado en el que operan, para que se entienda un poco más las características que después va a tener el mismo fondo. ¿Por qué invertir en pesos uruguayos? Nosotros tradicionalmente no somos de invertir en pesos uruguayos, pero nosotros pensamos que hay bondades de invertir en pesos uruguayos, y para esto las letras de regulación monetaria son un buen instrumento. Arrancando por el Banco Central del Uruguay, el Banco Central del Uruguay tiene como uno de sus objetivos la estabilidad de precios. Esto es mantener la inflación bajo control. Para esto tiene la política monetaria, que tiene herramientas como lo que es la tasa de interés, en este sentido las letras de regulación monetaria. Básicamente podemos ir al ejemplo que tenemos a la derecha. Lo que ha sucedido, por ejemplo, en el contexto del COVID, es que por los encierros y el cierre de muchos comercios, la economía estaba bastante parada, y el Banco Central, por ejemplo, ahí puso una tasa de política monetaria, o sea, una tasa de interés muy baja, de 4,5%. Esto es para contribuir un poco con el resto de los objetivos, que es de crecimiento y empleo. En el contexto del año 2021, que hubo disrupciones en el comercio mundial, vimos que la inflación, que al principio parecía que se estaba moderando un poco, empezó a aumentar nuevamente. Entonces el Banco Central empezó a utilizar la tasa de interés como herramienta para atacar esta inflación. Entonces vemos cómo la tasa de política monetaria empieza a aumentar para digamos, bajar un poco lo que es la tasa de interés, perdón, la inflación, y en el año pasado llegamos a un pico de 11,5%. ¿Esto qué quiere decir para nosotros los inversores? ¿En qué se traduce esto? En que el Banco Central, cuando está atacando la inflación, como en este contexto, pone una tasa de interés muy interesante y encima baja la inflación. Entonces hace que el rendimiento que nosotros tengamos de nuestra inversión en términos reales, o sea, el rendimiento versus la inflación, sea muy alto. Incluso tenemos, este dato no está actualizado, ayer tuvimos el último dato de inflación, que es la inflación de marzo, que fue de 3,8%. Entonces, si vemos lo que está rindiendo la tasa de interés actualmente versus lo que es la inflación, que es a lo que aumentan los precios de los bienes y servicios que consumimos, vemos que están en un contexto muy, muy interesante para invertir en pesos. Yendo específicamente a qué son las letras de regulación monetaria, las letras de regulación monetaria son instrumentos de deuda que emite el Banco Central del Uruguay, como comentábamos, y los utiliza justamente en este contexto de política monetaria. Se emiten a plazos cortos, van de 30 días a 2 años, actualmente a 1 año es lo que está emitiendo el Banco Central,
y son de riesgo muy bajo, porque básicamente le estamos prestando al Banco Central en pesos, que es la moneda sobre la que tienen control. Están exentas de IRPF, o sea, toda la renta que nosotros obtenemos de comprar estas letras no están grabadas por IRPF, y a fin de año, cuando se calcula el impuesto al patrimonio, todo lo que tenemos invertido en letras no computa. Estas características que son tan buenas de las letras también se replican en el fondo, por eso es interesante para nosotros destacarlos. Tiene un mercado muy desarrollado. Si bien Uruguay no tiene un mercado de valores muy desarrollado, lo que es de letras de regulación monetaria es un mercado bastante profundo, donde operan sobre todo los bancos, las AFAPs, las cajas, los corredores de bolsa, y es un mercado donde diariamente se operan millones de dólares. ¿Esto en qué se traduce? En que las letras de regulación monetaria sean muy líquidas. Esto quiere decir que fácilmente podemos transformar una letra de regulación monetaria en dinero. Primero porque son cortas y después porque hay un mercado muy desarrollado. Si vemos acá el gráfico de la derecha, les había hablado un poco de lo que era la tasa de interés que maneja el Banco Central, que formalmente le dice la tasa de política monetaria, justamente porque lo utiliza para controlar la política monetaria. Lo que son las tasas de corte de las letras. Vemos que prácticamente las letras replican lo que es la tasa de política monetaria del Banco Central. ¿Esto que se traduce? En que nosotros, si queremos estimar cuánto va a ser el rendimiento de nuestro portafolio que invierte en letras, podemos mirar la tasa de política monetaria. Una de las preguntas más básicas que nos hacen es ¿cuánto voy a ganar de acá a un año? Y la respuesta sincera es que no sabemos. ¿Por qué? Porque justamente esto, el rendimiento bruto del portafolio va a estar determinado por la tasa de política monetaria del Banco Central. Y no sabemos qué es lo que va a hacer el Banco Central, pero sí más o menos podemos predecir qué es lo que va a pasar, que es en base a la inflación. Normalmente el Banco Central mantiene una tasa de política monetaria que bastante por encima de la inflación, y eso se traduce en que la inversión en pesos en términos reales, o sea, ganando la inflación, sea interesante. Bueno, esto es otra de las características que tenemos en el mercado local, que el Banco Central se establece metas de inflación. Básicamente lo que nos dice el Banco Central es, yo voy a tratar que la inflación se mantenga en este rango de tasas. Hoy en día el rango va de 3 a 6%. Si vemos un poco más de historia, la realidad es que la inflación siempre está por encima del rango meta. ¿Esto en qué se traduce? En que el Banco Central, cuando nos dice voy a mantener la inflación dentro de este rango, no tiene tanta credibilidad. Normalmente hay una inflación mayor que la que esperamos en el Banco Central, y eso también se traduce en que todos los que operamos en el mercado tengamos una inflación esperada mayor. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? El Banco Central, si quiere hacernos creer que va a bajar la inflación, nos tiene que pagar una tasa más alta. Esto hace que a su vez sea más interesante el ahorrar en pesos e invertir a estas tasas que son más elevadas y que en términos comparándolo con lo que es el aumento de precios, sean interesantes. Otra de las características que tenemos, o las bondades que tenemos de invertir en pesos, es que la mayoría, si bien que es una economía bastante dolarizada, donde los gastos más grandes los tenemos en dólares, muchos de nuestros gastos corrientes son en pesos. Entonces, el ahorrar comprando dólares no siempre hace sentido. Acá tenemos un ejemplo de lo que ha pasado en los últimos 5 años. En la época del COVID aumentó mucho, el dólar estuvo a 45 prácticamente, y hoy lo vemos en 37, 38 pesos. Entonces, simplemente para ahorrar, comprar dólares puede a veces ser una mala decisión. En cambio, si nosotros ahorramos en pesos uruguayos y los colocamos en una tasa interesante, sabemos que nos estamos cubriendo mejor de la inflación y no estamos corriendo el riesgo de qué va a pasar con el tipo de cambio. Bueno, ahora si lo llevamos un poco esto a qué es lo que nos pasa, o cómo afecta, digamos, al fondo de inversión, o qué características tiene el fondo de inversión, vemos que como el fondo de inversión invierte exclusivamente en letra de regulación monetaria, nos permite generar un ahorro en pesos. Tenemos un mínimo muy bajo, que son 20.000 pesos. Eso también permite que, ya sea para iniciar la inversión como para ir aumentando nuestra inversión, el monto es bastante accesible para todos. Dispones de tu dinero rápidamente. Como como el nombre del fondo dice, es Itaú Liquidez Pesos, eso es un fondo que es en pesos y es líquido. Cuando nos referimos a liquidez, estamos hablando de que fácilmente podés transformar el instrumento en plata. Nosotros lo que aseguramos es que todas las operaciones que son cargadas antes de la una, por ejemplo, si quieren rescatar parte de su inversión y lo cargan hoy antes de la una, mañana viernes a primera hora ya van a tener la plata en su cuenta.
¿Y cómo podemos hacer esto? Como les decía, como las letras de reversión monetaria tienen un mercado bastante profundo y desarrollado, nos permite a nosotros, cuando nos entra dinero, poder ir a invertirlo en ese mercado y a su vez cuando tenemos ventas de partes del fondo, nos permite ir a vender letras a ese mercado sin asumir pérdidas y así cuidando la rentabilidad del fondo. Tenemos un rendimiento neto muy atractivo. Acá en la parte derecha podemos ver lo que ha sido el rendimiento neto anualizado desde que el fondo fue emitido. Más o menos, bueno, el rendimiento neto, la principal variable que le afecta es justamente la tasa de política monetaria, que vimos que estaba en 9%. Más o menos entre los costos variables y fijos, estamos estimando que el costo del fondo redunda en 1,5%, por eso estamos rindiendo alrededor de 7,5% neto. Este rendimiento es neto, como decíamos, está exento de IRPF, así que es directamente lo que nos queda a nosotros en nuestro bolsillo. Está exento de impuestos, como decía recién, porque tiene las mismas características que las letras. Es de renovación automática. Si uno decide ir a una inversión directamente en letras, las letras tienen un plazo de inversión por el cual vencen y nos devuelven la plata. Nosotros acá en el fondo lo que tenemos es que estamos haciendo una gestión activa todo el tiempo de las letras. Entonces uno cuando hace una inversión en el fondo, esa plata va a quedar trabajando y todas las ganancias que vaya generando se van a ir reinvirtiendo. Esto permite a que uno puede comprar el fondo y olvidarse. Mañana cuando necesita una parte o toda la inversión del fondo, lo puede rescatar y nosotros se lo vamos a pagar al día siguiente. Y también tenemos un riesgo bajo. Esto está determinado en lo que nosotros invertimos. Básicamente le estamos prestando al Banco Central en pesos, que es una inversión de riesgo muy, muy bajo, que también es un activo muy líquido. Eso permite que tengamos un riesgo de liquidez muy bajo. Y como invertimos a plazos cortos, nosotros nos comprometemos a que nuestro portafolio de todas las letras no va a tener más de 180 días promedio de vencimiento. Entonces estamos en plazos muy cortos y eso también nos permite no asumir riesgos. Bueno, una de las preguntas más frecuentes que tenemos es en cuanto a la operativa del fondo. Entonces se nos ocurrió traer un ejemplo numérico un poco simple para explicar operativamente qué pasa en el fondo y que ustedes entiendan un poco más de qué es lo que ven a la hora de comprar el fondo. Vamos a suponer que hoy decidimos hacer una inversión de 100.000 pesos. Como decía, teníamos una hora de corte, perdón, que son las 13 de la tarde, que todo lo que se procese antes de las 13 de la tarde, al final del día se termina de procesar e impacta al día siguiente, al día hábil siguiente. Entonces vamos a suponer que hicimos esta inversión de 100.000 pesos antes de la una. ¿Qué es lo que pasa de nuestro lado? Cuando estamos cerrando el día, al final del día hacemos el cierre de lo que es el fondo, evaluamos cuánto vale nuestro fondo y lo dividimos en todas las cuotapartes que tenemos. Las cuotapartes son las participaciones que compraron los clientes. Cuando obtenemos el fondo dividido en todas las cuotapartes que tenemos, sabemos cuál es el valor cuota de cada una de esas cuotapartes, que no es otra cosa que el precio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros invertimos? Cuando nosotros invertimos, el fondo a cambio nos va a dar cuotapartes. Esas cuotapartes no es que el fondo tiene un stock fijo de cuotapartes que dice yo te vendo una parte, sino que emite esas cuotapartes. Las adquirimos nosotros a este precio, valor cuota de cierre, y a cambio ya sabemos cuántas cuotapartes vamos a tener en posición. Entonces, si vemos al día siguiente de nuestra inversión, vamos a tener 100.000 pesos en nuestra inversión, que se va a componer de 1.000 cuotapartes valuadas a un precio 100. El primer día de inversión siempre nuestra inversión se mantuvo, no creció ni perdió. Entonces vamos a suponer que pasa un tiempo, el valor cuota va evolucionando. Acá tenemos, por ejemplo, a mano derecha, cuánto ha ido evolucionando el valor cuota desde el origen. Nosotros emitimos el fondo en un valor de 100 y actualmente está entre 102,5 y 103, y si se fijan es prácticamente una línea recta. Entonces vamos a suponer que estamos en un día en el futuro donde necesitamos 50.000 pesos. Entonces, si yo cargo la venta antes de la 1 de la tarde, va a ser procesada en el día de hoy. Entonces, ¿cómo es el proceso? Nuevamente, nosotros desde Itaú Asset vamos a evaluar el fondo al final del día, vamos a obtener cuánto vale cada una de las cuotapartes, y nosotros lo que vamos a determinar es, vos vendiste 50.000 pesos, las cuotapartes valen, por ejemplo, 102, entonces vos vendiste 490 cuotapartes de las que tenías en stock.
Lo que termina pasando es que al día siguiente, al día hábil siguiente, vos ya vas a tener en tu cuenta estos 50.000 pesos que vendiste, y en tu posición de inversiones va a quedar 510 cuotapartes valuadas a 102, o sea, 52.000 pesos. Esto era un ejemplo numérico un poco simple, intentando explicar un poco qué es lo que pasa en el fondo y qué es lo que pueden visualizar ustedes después de una compra. Vamos a ver cómo es el proceso de compra dentro de la página web del banco. Una vez ustedes están logueados en la cuenta, van a la parte de productos y servicios, inversiones y contratar nuevas inversiones. Y acá le van a aparecer todas las opciones de inversiones que ofrece el banco, donde dentro de las que estamos nosotros con el fondo y en liquidez en pesos de Itaú Asset. Cuando le damos a invertir, nos salta una página con información tanto del fondo como algunos videos explicativos, que también los invito a buscarlos en la página web del banco. Lo pueden googlear Itaú Asset Management, o directamente dentro de la web de Itaú, antes de loguearse, buscar Itaú Asset. Y en nuestra web tenemos un par de videos donde explicamos qué es Itaú Asset, hablamos del fondo y cómo operan los fondos de inversión. Bueno, esto también un poco lo trae en el proceso de compra. Acá en la parte de información general tiene algunas preguntas frecuentes. Cuando le damos en el botón de invertir, nos invita a seleccionar nuestra cuenta en pesos, que es la única manera en la que podemos invertir. Después nos va a traer información básica del fondo. Nos permite ver el prospecto y el reglamento. El prospecto es información mensual que nosotros subimos. Por ejemplo, ya el 1 de abril subimos la información al 31 de marzo, al 27 de marzo, en verdad, con cómo viene el fondo en rendimiento. Hacemos una breve reseña de qué pasó en el mes, algunos datos de riesgo también, así que los invitamos a ver todos los meses el prospecto. El reglamento ya es un documento un poco más largo, que es lo que presentamos nosotros a Banco Central con toda la idea de inversión, que si les interesa saber más pueden verlo. Acá vemos que el fondo no está calificado. No es necesario calificar el fondo, porque básicamente sería calificar las letras de regulación monetaria, que son un instrumento muy seguro, y cuánto va teniendo de rendimiento anualizado desde el inicio del año. Acá elegimos qué monto vamos a invertir y lo agregamos al portafolio y le damos contratar. Perdón. A continuación, lo que nos muestra es, dentro del espectro de lo que es los perfiles de riesgo, el instrumento en qué lugar se ubica. Como es un instrumento muy seguro y líquido, está calificado como para el perfil de preservación de capital, pero básicamente se adapta a cualquier perfil a partir de él. Bueno, no tiene comisión de entrada ni de salida, eso es una cosa importante para decir. Nosotros lo único que cobramos es una comisión de administración que impacta todos los días y se vaya reflejada en el rendimiento neto. Al aceptar términos y condiciones y contratar, ya la inversión queda realizada y al día siguiente va a impactar. Si nosotros vamos a la parte, al día siguiente vamos a la parte de inversiones, vamos a poder visualizar nuestro portafolio. Y por ejemplo, acá estamos viendo un portafolio de ejemplo donde el cliente compró letra de tesorería y el fondo del asset. Acá a veces genera un poco de confusión. Este monto que está acá está dolarizado. Este importe está en pesos correctamente, y el saldo normalmente está dolarizado. Estos efectos como el banco ofrece muchos productos en distinta moneda, el portafolio lo dolariza a fin de poder comparar las inversiones en distintas monedas, pero el fondo se invierte en pesos, siempre está nominado en pesos, y solamente la dolarización es a efectos de visualización del portafolio. Si nosotros ponemos ver más detalle, podemos entrar un poco a cómo se ve la inversión. Vamos a ver en nuestro número de cliente, la moneda que es en pesos, las unidades que son básicamente las cuotapartes que tenemos en el portafolio. Esto es Itaú Liquidez Points o fondo de inversión. Este es el precio de compra, que el precio de compra en verdad es el promedio ponderado de todas las compras que fuimos haciendo. Por ejemplo, este cliente compró a 102.63 sus cuotapartes. El precio de mercado, que es el valor cuota al que está cotizando el fondo en su última información. Esta es a la fecha en la que está evaluado, y este es el total del valor. Si hacemos la cantidad de cuotapartes por el precio de cierre, vamos a obtener cuánto es el valor de nuestra inversión. Si queremos realizar la venta, hacemos el mismo circuito que habíamos hecho recién para visualizar la inversión. Vamos a ver más detalles.
nos va a aparecer nuestra inversión y arriba a la derecha tenemos un icono que es vender fondos. Y tenemos dos tipos de posibilidades para vender el fondo. Podemos vender por monto, donde seleccionamos un monto, mientras dejemos mínimo 20.000 pesos de inversión, podemos elegir cualquier monto. Y si no, podemos hacer un rescate total, que es vender todas las cuotas partes. Ahí ya le damos confirmar y ya queda cargada la orden de venta o el rescate, como le decimos. Le decimos rescate porque justamente el fondo lo que hace es rescatar esas cuotas partes y sacarlas de circulación. Y al otro día, si se hizo antes de la 1 de un día hábil, al día siguiente ya queda impactado. Una de las preguntas frecuentes que nos hacen es si yo puedo comprar y vender todos los días. En la práctica sí, mientras se respeten los mínimos de operación, se puede comprar y vender activamente el fondo. Todo lo que se compre y se venda antes de la 1 de un día hábil va a quedar impactado ya al día siguiente, y al día siguiente, si yo compré hoy 20.000 pesos antes de la 1, ya mañana los voy a tener en posición, y mañana viernes, si yo los vendo antes de la 1, esos 20.000 pesos, el lunes ya voy a tener los 20.000 pesos en mi cuenta. Eso es básicamente en lo que se traduce la operativa del fondo. Bueno, muchas gracias por escuchar. Si tienen alguna pregunta, la escuchamos. Sí, sobre todo en realidad preguntas, gracias Eva primero, y sobre todo preguntas más del estilo operativas, de cómo funciona. Por ejemplo, una pregunta es: ¿qué preciso para invertir en este instrumento? Lo que se necesita para invertir es una cuenta en el Banco Itaú. Justamente dentro, ingresando en la cuenta de Itaú, es que podemos acceder al instrumento. Nosotros no vendemos, o sea, nuestra operativa Itaú Asset Management es completamente relacionada con el banco. Entonces, mientras se tenga una cuenta en Itaú, se pueden acceder a los instrumentos de la asset y solo cumplir con los mínimos de inversión. En este caso, teniendo 20.000 pesos en la cuenta, ya se puede arrancar a invertir. No se precisa tener una cuenta específica para este fin. No, exactamente, no se necesita tener una cuenta específica para este fin. Después hablaste sobre las comisiones. Una pregunta es: ¿cómo la cobran esa comisión? Sí, es una buena pregunta. Dentro de los costos, vamos a distinguir en dos tipos de costos. Están los costos administrativos, que es lo que nosotros cobramos de comisión, que es 1,15 masiva. Ese 1,15 masiva es anual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros impactamos todos los días una parte de ese 1,15 anual, y lo que se traduce es en que ustedes van a ver el rendimiento neto. Entonces, del 9% que hoy rinden las letras, ustedes van ganando un porcentaje chico todos los días, y a su vez del 1,15 masiva que nosotros cobramos anualmente, nosotros vamos cobrando un porcentaje chico. Entonces, esto en lo que se traduce es que en estos costos que nosotros cobramos, más los gastos que tiene el fondo de contabilidad, de auditoría y lo que sea, que son costos fijos, los van pegando al fondo, entre comillas, diariamente, y eso van haciendo que el rendimiento bruto de lo que es la inversión en letras se traduzca en este rendimiento neto de alrededor del 7,5% actualmente. Perfecto, lo dijiste, pero está bueno aclararlo, que no tiene comisión de entrada y de salida. Es un buen punto. Después, déjame revisar, mencionaron que justo se cortó un poquito el audio cuando hablaste de rescatar. Preguntan qué significa rescatar las cuotas partes. En los fondos de inversión tenemos un léxico un poco distinto, entonces a veces genera un poco de confusión. Nosotros le decimos cuota aparte a lo que son las participaciones del fondo. Básicamente es la cantidad de participación que tenemos en el fondo. Valor cuota es el precio de las cuotas partes, y nosotros lo que podemos hacer es comprar o vender. A comprar el fondo le decimos suscribir, que nosotros básicamente lo que hacemos es pedirle al fondo que emita cuota partes para poder comprarlas al valor cuota del día. Y lo otro que podemos hacer es vender nuestras cuotas partes, que es lo que se dice rescate. ¿Por qué? Porque el fondo lo que hace es rescatar esas cuotas partes y sacarla de circulación. Perfecto. Después preguntan si el fondo puede invertir en algo diferente a letras de regulación monetaria. Sí, en verdad, dentro de lo que es el reglamento, está contemplado un universo más amplio de instrumentos. La realidad es que por las características que tiene la letra de regulación monetaria, no hace sentido incluir otro tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque el objetivo del fondo es más que nada, además de invertir en pesos, es ser líquido. Para esto tenemos que asegurarnos en invertir en instrumentos líquidos, y hoy en día el mercado uruguayo
digamos, lo que nos brinda mayor liquidez son las letras de regulación monetaria. A su vez tiene una tasa de retorno muy atractiva, que hablábamos de este 9% actualmente, y además están exentas de impuestos. Entonces, uno debe contemplar un escenario más amplio de en qué puede invertir, pero la realidad es que por las características del mercado uruguayo no hace sentido invertir en otro instrumento que no sea letra de regulación monetaria. Por eso es lo que nos estamos comprometiendo es a invertir específicamente en letras de regulación monetaria. Después hablaste obviamente mucho sobre rentabilidad y consultan si esa rentabilidad es una rentabilidad cierta, o sea, es lo que yo, o sea, es una rentabilidad garantizada, es seguro lo que voy a obtener. No, está muy buena la pregunta, y es una pregunta muy frecuente, que nos preguntan cuánto voy a ganar, si me pueden asegurar la rentabilidad. Lo mencionaba un poco cuando estaba hablando de lo que eran las tasas de política monetaria. En verdad, nuestra rentabilidad va a estar totalmente delimitada por lo que paga el Banco Central por las letras de regulación monetaria. O sea, ¿qué establece el Banco Central de tasa de política monetaria? Eso a futuro va a ir variando y nosotros no lo podemos predecir, así que no sabemos cómo se va a comportar. Lo que sí sabemos es que va a ir en línea con, por ejemplo, los datos de inflación. Entonces, en términos reales, más o menos, el Banco Central siempre establece una tasa de interés más allá del ejemplo que tuvimos práctico del COVID. Normalmente el Banco Central establece una tasa de interés por encima de la inflación, que eso es un poco lo que vamos a obtener. Ahora, asegurar qué tasa de retorno vamos a tener no podemos hacerlo, porque justamente el escenario del mercado va cambiando todo el tiempo y eso nos impacta directamente en el retorno futuro. Perfecto, voy con la última que recibimos, que es en cuanto a la duración, que hablaste que máximo era 180 días, pero después hablaste algo como que también podían invertir en letras a un año. Nada, si podías aclarar un poco ese punto. Sí, bueno, en verdad, dentro del espectro de inversión que podemos, de los instrumentos que podemos comprar letras hasta un año, que sí, digamos, será el plazo máximo en el que podemos invertir. Pero nosotros lo que tenemos por reglamento y no podemos dejar de respetar es que el promedio del portafolio no puede tener más de 180 días. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo comprar letras a un año mientras tenga la suficiente cantidad de letras más cortas que me lleven a que el portafolio tenga una duración, un vencimiento promedio más corto de 6 meses. En la realidad nosotros, lo capaz que lo pasé por alto, pero tenemos hoy en día una duración menor a 80 días, o sea, estamos incluso por debajo de la mitad de lo que es lo que nos comprometimos, y no estamos realizando inversiones más allá de 6 meses. Perfecto. Bueno, nada, Seba, clarísimo, gracias. Y bueno, les recuerdo a todos que en los próximos días, mañana o la semana que viene, van a estar recibiendo la grabación con la presentación para que la tengan y la puedan mirar cuando quieran. Y les recuerdo que pueden acceder al fondo a través de la web y que estamos a las órdenes por cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias.